Bueno, nos llenaron de confusión, pero también tenemos, los empresarios somos como siempre, miramos el vaso lleno, medio lleno. Así que vamos a ver con optimismo algunas de las cosas que ciertamente reconoció el presidente. En primer lugar, hay un reconocimiento explícito que el modelo no va bien, porque uno no espera que un presidente de la República salga en un canal de televisión diciendo es un desastre todo lo que hemos hecho y el modelo económico va muy mal. Pero el decir, por ejemplo, que seguimos en un rentismo, que hay un exceso de liquidez, que hay que contribuir a reactivar el aparato productivo, ya de por sí, pues bueno, son buenas señales. Y se toman algunas medidas que yo creo que son positivas. Por ejemplo, el dejar que los privados vayan a intervenir ahora en el mercado cambiario. Esto que la modificación de ley que la ley de ilícito cambiario, que no le explica del todo. Sí, lo deja hay muchas cosas en el ambiente, ¿no? Como casi todo. Bueno, era un discurso de memoria y cuenta. Yo creo que ayer no era un día para anuncios económicos. Él lo asume así en una cadena nacional. Pero en todo caso vamos a ver qué dicen sus ministros. Pero yo quiero destacar dos cosas importantes. Lo primero, el reconocimiento de que un modelo económico fracasó. Prácticamente toman algunas medidas al respecto. El segundo es algunas medidas que estaban retardadas, como es, por ejemplo, que los privados puedan, que se despenalice el régimen cambiario, es positivo. Por lo demás, desaparece Cadivi, pero no nos dice, bueno, ¿qué pasa con las deudas de Cadivi? Qué bueno que desaparezca Cadivi y que vuelvan ahora a poner orden y que vuelvan otra vez a inscribirse, ya bien que le van a dar los dólares las divisas, por ejemplo, será el centro de comercio exterior. Eso es lo que se entiende. Nombran a Alejandro Fleming, que es un ministro que bueno, ya ha estado bastante conocido por Venezuela. Yo creo que tiene cierta credibilidad como ministro, pero le dan unas funciones que también está un poco dispersa, porque al mismo tiempo es el de comercio exterior, va a asignar divisas, bueno, prácticamente va a tener una responsabilidad muy grande, pero no dice qué pasa con los 10.000 millones de dólares que se deben todavía. Claro, dice, y el mantenimiento de la tasa de cambio a 6.3, bueno, es decir, porque queda esa duda. Ayer, por supuesto, una vez se anunció, muchísimos hablaron de la capacidad o la posibilidad de encontrar esas divisas luego de este anuncio, sí. Y además de cómo se iba a manejar todo, si ciertamente no va a ser Cadivi, lo va a hacer a la misma tasa o no. Claro, Laura, eso del 6.30, la verdad es que hubiera sido mucho más sincero ante el país, es decir, estamos devaluando. Eso es lo que no quieren hacer. No lo quieren hacer y políticamente consideran que es inconveniente. Pero el decir, desaparezco Cadivi, dejo 6.30, pero un momentico, el 6.30 va a ser para, no se sabe para quiénes, ni para cuántos, ni cómo. ¿Ni para qué? Pero pasamos a un sistema alternativo que vamos a reforzar, que es el SICAD. Y el SICAD, cada SICAD que hay en el país, cada subasta que hay en el país es una devaluación. O sea, una devaluación sola para, por ejemplo, si vamos pasas de Cadivi a SICAD, la última tasa de la subasta fue 11.36. 11.36 es el doble. Es una devaluación. El doble, pero además el 100%, no es que una mini devaluación, una devaluación de 6.30 a 11.30 es casi el doble. Entonces, lo mejor sería sincerar al país. Tenemos problemas económicos, que el presidente le habla al país, tenemos problemas graves por las razones que él quiera esgrimir, con las que él quiera, a quien quiera culpar, pero las soluciones son empezarle a hablarle sinceramente a un país que necesita respuestas. Las medidas no pueden ser aisladas, las medidas no pueden ser, hoy aumento el salario 10%, mañana se me ocurren por aquí las cosas. Lo que el país está esperando es, verdad, soluciones integrales de un paquete económico que más tarde o más temprano va a tener que asumirlo. Bueno, ayer dio unas pinceladas y quiero celebrar que por lo menos hubo un reconocimiento de que las cosas no van bien y también hubo un reconocimiento de que hay que hacer algunas medidas de carácter lógico, como son la despenalización del régimen cambiario, como son el poner orden en un Cadivi que ha sido un desastre. Todavía no se publica la lista, que hemos venido insistiendo con ustedes. Pero esto no es deslizar en forma gradual, si utilizas el SICAD como mecanismo, ir deslizando en forma gradual la devaluación, como tú mismo decías. O sea, estás en 11.36 como parámetro de referencia, pero te puedes ir más allá en el correr del tiempo. Por supuesto, le doy 6.30 a algunos privilegiados, que no se indica cuáles son las características a quien se le da 6.30, pero todo lo demás va a ir por SICAD. Bueno, porque se hablaba hasta los viajeros, porque sí. no se sabe qué va a pasar con los viajeros. Se hablaba de rubros prioritarios, pero ya para SICAD hay alimentos a 11 y tanto. O sea, es decir, ya la tasa va cambiando para muchas cosas, oye, que no son 6.3. Debería estar funcionando para alimentos y para medicinas, pero acabamos de ver, y ustedes en los cortes antes veíamos que las medicinas no están teniendo 6.30, que no les dan, que le deben 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con las líneas aéreas? Que es un tema complejísimo, complejísimo. Hoy se paró la línea venezolana, Air Europa dijo que no vuela, son casi 3.000 millones de dólares. Hay unas deudas muy grandes de las que no se habla y de las que es importantísimo empezar a reconocer cómo vas a pagar esas deudas que dejaste desaparecer.
favoreciste a Cadivi, que fue el que creó todo ese pastel. ¿Y qué volumen de recursos vas a tener en SICAT al final de cuentas? Porque si eliminas Cadivi vas a tener, bueno, lo que va a manejar el Centro de Comercio Exterior y el SICAT, ¿cuál va a ser el volumen? Sí, a 100 millones de dólares cada 2 semanas no vamos a ningún lado. Eso se lo decimos de ya. Aquí es previsible que como sigamos con este ritmo, donde esto es una lotería, que no se anuncia cuándo es el sorteo y tú tienes que estar pendiente de ver cuándo te toca y cuando te toca ver cómo sales a correr y no hay una permanencia y una consecuencia, pues por supuesto que esto no va a resolver el problema que necesita Venezuela de abastecimiento. Ayer el presidente Maduro también hacía un llamado a distintos sectores a participar en un tema pues de confianza y de recuperación, tema sector petrolero, industrial, agropecuario. ¿Cómo evalúa Fede Cámaras esto? Porque incluso nombraba a uno de los diputados de la oposición, Irán Gaviria, con propuestas que había presentado y dijo, bueno, vamos a discutirlas, vamos a ver cuáles son los planes, vamos a trabajar sobre todo en el área agropecuaria. ¿Tiene expectativas positivas quizás Fede Cámaras que también pueda ser llamado considerando el historial que hay entre el gobierno y Fede Cámaras? Mira, yo quiero destacar varios aspectos positivos que hubo en el discurso. Lo primero, lo que dije en el aspecto económico. Segundo, hubo como un reconocimiento de humildad. Cuando dice, en el socialismo nadie te puede considerar el inventor del socialismo. Bueno, pero pareciera un mensaje más dirigido a su propia gente que a otros sectores, pero ¿no? También a los que se creen más chavistas que Chávez, que tanto los días inventando como el socialismo. Entonces me parece que hay un reconocimiento, seamos humildes. Después hace un llamado al diálogo. Qué bueno, el que se reúna con Iván Gaviria, que se reúna con la gente que tiene propuestas en todas las materias productivas, para nosotros es importante. Si se reúne con Fede Cámaras, mejor, creo que le vamos a ahorrar bastante tiempo. Pero si no, que se reúna con todas nuestras cámaras, como se está reuniendo con la Cámara de la Construcción, con las diversas cámaras. Y el otro anuncio importante es el tema de la seguridad, que hizo ayer, que es un llamado para todo el país. Ahora, bueno, que empecemos por casa, porque el que primero habla de guerra económica es el propio presidente de la República. El Canal 8 no es precisamente un Edén que se oye música clásica todo el día. Entonces vamos a revisar las novelas que se mata a la madre y también, pero revisemos los programas del Canal 8, que también inciden con la violencia. Discurso. A mí, cuántos empresarios no nos han sometido al escarnio público en ese canal. Entonces vamos a empezar a bajar. Todos hagamos un ejercicio. Creo que el tema de la seguridad se lo tomó muy en serio. Vi por primera vez un presidente asumiendo el tema personalmente y además con muchísima pasión, y celebramos que haya sido así. Ojalá que esto devuelva al país un tema fundamental para todos. Más allá de lo que es la presentación pues de esa memoria y cuento, del discurso que ofreció y los anuncios que parcialmente se hicieron, tengo entendido que a veces hay buena iniciativa en algunos de los ministros en acoger sugerencias, en acoger planteamientos del sector privado, pero que cuando se llega al vértice de la pirámide, a la cúpula, es decir, al gabinete cerrado y al gabinete económico, chocan y aparecen las contradicciones. Es correcto, Carlos. Nosotros estamos manteniendo, nuestras cámaras mantienen un nivel de comunicación con muchos ministros, más allá de lo que podemos hasta incluso revelar. Y los ministros se sienten como responsables, entienden el diálogo, pero cuando llegan al momento de las decisiones, esas decisiones no ocurren por alguna razón que tú bien estás señalando ahora, una razón desconocida, cuando llega al poder de decisión que se tiene que tomar. Pero tengo que reconocer que está habiendo en estos días un acercamiento mucho más con nuestras cámaras, el que el ministro Molina se haya sentado con la Cámara Inmobiliaria y se haya sentado con la Cámara de la Construcción, que el ministro Iván Gil siempre ha estado abierto a sentarse con Fedeagro. En fin, yo creo que hay unos canales y unas buenas señales. Muchas presiones internas, muchas presiones. Muchas. Ayer también se ratificaba, bueno, que ya se sabía, se había anunciado, pero el presidente Maduro hablaba de ya en Gaceta Oficial para las próximas horas, esta ley de ganancia máxima, 30%. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Porque también había muchas críticas a propósito de llevar ese tope a todos los sectores por igual. ¿Cómo lo evalúa Fede Cámaras? Bueno, es evidente que lo del 30% es tan relativo como la riqueza. Tú eres rico comparado con quién. O sea, tú ganas 30% comparado con quién. ¿Cuáles son tus estructuras de costo? Yo lo que creo es que no se está tomando muy en serio cuáles son las estructuras de costo. Es muy fácil salir diciendo que todos los empresarios que se fueron a investigar tenían una especulación de 1000%. Nadie le preguntó a ellos. Eso es muy genérico, ¿no? A nadie le preguntaste a qué dólar compraste tú, porque si tú decías que compraste al dólar innombrable, vas preso porque violaste la ley de delito cambiario. Si dijiste que compraste por Cadivi, vas preso por especulador. O sea, te agarraba el chingo o el sin nariz. Entonces, por supuesto que es muy fácil someter al escarnio público a todos los empresarios y a todos los comerciantes. Yo con esto no quiero salvar la responsabilidad de ninguno. Aquel que esté especulando y aquel que lo consigan con malas prácticas comerciales, Fede Cámaras lo hemos condenado y ojalá bueno, que todo el peso de la ley con un proceso justo se les someta a consideración de los tribunales. Pero mientras tanto, tú no puedes condenar a todos los sindicalistas en este momento son unos criminales en el país. Todos los empresarios en este momento son unos criminales en el país. Bueno, pero entonces, ¿qué clase de país tenemos?
O sea, vamos a devolver la calma a empresarios, trabajadores, hay gente muy decente, con muchas ganas de trabajar, que le queremos apostar al país y que queremos un diálogo para permitirnos hacer nuestra función, que es generar empleo y generar riqueza. Esperar los anuncios de Ramírez, ¿no? Vamos a esperar. Sí, señor. Muchísimas gracias.